Bueno, como generalidades, ¿qué podemos decir de las enzimas? Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores. Un catalizador es aquella estructura que tiene como función convertir algo en otro producto, pero no lo convierte como tal, sino que favorece a que se convierta acelerando la reacción. En el caso de un catalizador bastante común que vamos a encontrar afuera en todo el tiempo, está el catalizador que se encuentra en el mofle de los carros. En los automóviles, su motor tiene que inyectar gasolina por las bujías, tiene que quemar esa gasolina, tiene que transformar esa energía química en energía mecánica para que el automóvil siga avanzando. Luego, los desechos que genera el motor, que es el monóxido de carbono, tienen que viajar por el mofle hasta salir de él. En una parte del mofle, casi llegando a donde termina, va a haber como un cuadrito grande. Ese es el catalizador. El catalizador lo que va a hacer es que va a recibir el monóxido de carbono y va a decir, oye, pues esto, si lo suelto así directo a la atmósfera, va a hacer bastante daño. ¿Qué tal si lo transformo en dióxido de carbono? Ah, pues vamos a hacer eso. Y lo hace rápidamente. Aquellos carros que les falla el catalizador, ¿qué pasa? Su humo sale bastante negro, está contaminando demasiado. ¿Por qué? Porque el catalizador se encarga de acelerar la reacción que convierte el monóxido de carbono en dióxido de carbono, pero como no está funcionando bien, la velocidad de esa reacción está yendo demasiado lento, por tanto sale el humo más negro. Ahí los que tienen el micrófono prendido, por favor de apagarlo. Y conforme vamos ahí en la ponencia, voy a estar haciendo preguntas. Si quieren responderlas, tendrían que levantar la mano y esperar a que se les otorgue la palabra, ¿sale? Entonces, como ya mencionamos, ¿de qué se encargan? De unir sustratos o agarrar un sustrato y convertirlo en un nuevo producto. En el caso de las enzimas, ese producto puede o no llevar a cabo una función fisiológica en la célula o en el organismo total, como en lo que es el cuerpo humano. Estas se van a encargar de mediar todas las reacciones metabólicas que ocurren en nuestro cuerpo, ya sea glucólisis, gluconeogénesis, glucogénesis, fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, las lanzaderas fosfatos, la lanzadera de creatinina fosfato, entre muchas más. Estas van a tener un alto grado de especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una enzima que funcione para todas las reacciones. No hay, digamos, esta enzima puede actuar sobre estas 15 reacciones. Para nada. Hay enzimas que son específicas para inclusive una reacción o unas cuantas reacciones, pero que tienen muchas cosas en común. Sus sustratos pueden ser del mismo tamaño, pueden tener la misma estructura molecular o pueden tener las mismas características de hidrofilidad o hidrofóbicas. También las enzimas sirven para detectar qué tejidos han sido dañados o tienen alguna lisis celular. Estas son el tema de las enzimas de escape. Vamos a entrarnos a él más adelante. Y según las necesidades celulares, las enzimas van a ser reguladas. ¿A qué me refiero con esto? No es la misma la actividad enzimática que tiene un hepatocito, que el hepatocito es la célula principal del parénquima hepático, que esta cumple bastantes funciones tanto en el metabolismo de lípidos, carbohidratos, proteínas o sintetizando otros productos de acción fisiológica. No es lo mismo el metabolismo que lleva a cabo esa célula con sus enzimas al que lleva un miocito, a una célula que tenemos en el tejido muscular. Por ejemplo, las enzimas del ciclo de la urea, carbamoilfosfato sintetasa, arginina succinato sintetasa, arginasa, todas esas enzimas se sintetizan y se regulan principalmente o a lo mejor únicamente en el hepatocito. Entonces, esa célula necesita más de esas enzimas, entonces sintetiza más enzimas del ciclo de la urea y las regula de una manera más adecuada. Por tanto, en otra célula de cualquiera de otro tejido no pasa esto, estas enzimas no se necesitan y no van a ser reguladas. Es por eso que según las necesidades de la célula es donde va a ser sintetizada y regulada la enzima. Ahora bien, vamos a entrar de lleno al tema. Concepto y partes de una enzima. ¿Quién me puede decir con sus palabras qué es una enzima? Levantando la mano, acuérdense. Dime, Iván. Son a estos como catalizadores. Las partes de la enzima vendrían siendo el ciclo activo, en donde el sustrato, donde se une el sustrato y se crea el producto de enzima sustrato, convierte el sustrato en un producto y luego la suelta para ya seguir con otra vez ese mismo proceso.
Exactamente, Iván, ya dijiste todo lo que vamos a ver en la clase de hoy, porque enzimas, acá mentiras, exactamente, las enzimas son catalizadores. Ya mencionamos que hace un catalizador, pero las enzimas son catalizadores de origen biológico. Son catalizadores que tienen un origen biológico, principalmente proteico. ¿Cuál es su propósito? Acelerar reacciones metabólicas y bioquímicas del metabolismo del cuerpo humano. Pero recuerden, solo aquellas reacciones que son termodinámicamente posibles. Una reacción termodinámicamente posible es aquella que puede suceder ante una temperatura, en un tejido y con ciertas características. No, pongamos un ejemplo. Si una reacción que no es termodinámicamente posible, aquí tenemos, vamos a poner un ejemplo así, 1 más 3. ¿Cuánto es 1 más 3? Ya sabemos que es 4, pero si nosotros ponemos que 1 más 3 es 5, nosotros sabemos que eso no es posible. Esto no es termodinámicamente posible. Y aunque le pongamos la enzima que quieran, la enzima con el poder catalítico más poderoso que acelera la reacción, no sé, 1 por 10 a la 28 de velocidad, pues no se puede porque la reacción es posible y la enzima que le pongas no la va a poder llevar a cabo. Pero si la reacción es termodinámicamente posible, 1 más 3, 4, mira, esto sí se puede, pero la reacción va a tener el producto en una velocidad muchísimo más rápida si le ponemos la enzima. ¿De acuerdo? Entonces las enzimas solo van a actuar sobre reacciones termodinámicamente posibles. Estas no se consumen en el transcurso de la reacción. Tal vez pensarán, no, pues tenemos aquí una enzima, la glucoquinasa. ¿Qué hace la glucoquinasa? Pone un grupo fosfato a la glucosa para que no salga de la célula. Nosotros tal vez pensemos, no, pues la glucosa, la enzima fosforila a la glucosa y ya, consumimos la enzima, la desechamos y utilizamos otra. No pasa eso. La enzima al momento de fosforilar la glucosa ocurre un cambio conformacional en ella, transforma el sustrato, que es la glucosa, en otro producto y vuelve a su estado original para poder actuar en otra reacción. Es decir, son reutilizables, no las desechamos después de su uso. Estas, como ya mencionamos, se encargan de mediar todas las reacciones metabólicas que ocurren en nuestro cuerpo. Todas. ¿Por qué? Porque necesitamos que el metabolismo sea rápido. Si el metabolismo no es rápido, es incompatible con la vida. Ya lo vimos los que vieron el tema de digestión y absorción de proteínas conmigo. ¿Qué pasa? Enzimas atacan a nivel estomacal a la comida, a las proteínas, y la degradan, las rompen esos enlaces. Luego, a nivel del duodeno, las enzimas pancreáticas que secretamos también se encargan de degradar. Y luego en el intestino, otras enzimas se encargan de también romper los enlaces que quedaron más pequeños y luego se encargan de absorberlo. Nosotros a lo mejor pensamos que esto es un proceso que lleva paso a paso y que es lento, pero en realidad esto pasa a velocidades que ni cuenta nos damos. No sentimos eso. ¿Por qué? Porque las enzimas se encargan de que ocurra todo eso rápido. Aquí hay un pequeño resumen, aquí en toda esta ruta metabólica que es glucólisis y el ciclo de Krebs. Vemos que la glucosa entra a la célula y luego se fosforila. ¿Por qué se fosforila? Porque aquí hay una enzima. Luego, la glucosa 6-fosfato se isomeriza. ¿En qué? En fructosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque aquí hay una enzima que hace que ocurra rápido esto. Luego esta se vuelve a fosforilar y se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Luego, por otra enzima, esto se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y en dihidroxiacetona fosfato. ¿Y por qué? Porque aquí hay una enzima que cataliza la reacción. Luego esto se convierte en fosfoenol piruvato y este con otra enzima se cataliza y se convierte en piruvato, que este piruvato llega otra enzima con él, se convierte en acetilcoenzima A, este se condensa con oxalacetato, obtenemos isocitrato y empezamos en el ciclo de Krebs, donde actúan aún más enzimas. Como vemos aquí en este pequeño resumen de una pequeña parte del metabolismo celular, actuaron ya cuántas enzimas, 1, 2, 3, 4, unas 8, más las que faltan. Por eso que hay que tener bien claro esto, las enzimas actúan sobre la gran mayoría de las reacciones metabólicas. Estas deben actuar bajo ciertas condiciones fisiológicas. Hay ciertos factores que hacen que las enzimas se descontrolen y no trabajen bien. ¿Cuáles son estos? El pH y la temperatura. Ahorita vamos a hablar bien de estos temas, de cómo es que afectan a las enzimas. Estas, para que aceleren la reacción, no tienen que alterar el equilibrio de esta, sino lo que hacen es disminuir su energía de activación. Esto lo podemos explicar aquí con esta gráfica fácilmente, miren.
A lo mejor cuando ven estas gráficas en los libros, algunos se estresan, se desesperan y le quieren verlas. Me incluyo a veces. Pero resumido rápido, porque lo vamos a tocar más adelante. Los reactivos o sustratos para que se conviertan en un producto, acá vamos a tener producto para que se conviertan en un producto, tienen que alcanzar algo que se llama estado de transición. Este punto y este punto aquí. La línea azul es la que no está siendo mediada por una enzima y la de aquí de color como naranjita es donde hay una enzima actuando en ella. Como vemos, en la que no está siendo catalizada por la enzima, la energía de activación es bastante elevada. Por tanto, necesitamos mucha más energía y mucho más tiempo para obtener aquí el producto. Pero, ¿qué pasa cuando la reacción está siendo catalizada por la enzima? La energía de activación disminuye bastante. ¿Y esto qué hace? Que la reacción ocurra más rápido. Entonces, ¿qué hizo la enzima? Disminuyó la energía de activación para acelerar la reacción, pero nunca alteró el equilibrio de la reacción. Ahora sí, ¿qué factores hacen que las enzimas no trabajen bien? Ya mencionamos que eran la temperatura y el pH. Para que las enzimas lleven a cabo sus funciones, necesitan estar ante una temperatura constante que esté oscilando entre ciertos valores. ¿Cuáles son estos valores? Pues son los que tiene nuestro cuerpo. Nosotros tenemos alrededor de 36.5 a 37 grados centígrados en nuestro medio interno para que trabajen las enzimas, pero estas pueden oscilar de 35 grados centígrados a 40 grados centígrados. Es por eso cuando nosotros estamos entre cuadros de fiebre, nuestras enzimas pueden seguir trabajando. Cuando estamos ante un medio donde está haciendo bastante frío, pues las enzimas pueden seguir trabajando. Pero lo primordial es que tengan una temperatura constante. ¿Qué pasa cuando nosotros calentamos una olla con agua? Es pregunta. Va a hervir. Va a hervir. Pero eso que está hirviendo, ¿qué significa? Que las moléculas que están contenidas en esa olla son moléculas de agua que están en un medio líquido, están interactuando normalmente. Pero al momento de nosotros calentarlo, aumentamos su energía cinética. Cinética es movimiento, es mecánica. Las moléculas van a estar moviéndose más rápido conforme más las calentemos. Van a estar moviéndose, van a estar chocándose unas con otras hasta que lleguen a su punto de ebullición y pasen del líquido a gaseoso. Pero con las enzimas pasa algo similar. Conforme vamos aumentando la temperatura, su actividad enzimática va a ir aumentando también junto con ellas, van a trabajar mucho más rápido, se van a alocar. Estoy ante una temperatura bastante elevada, ¿qué pasa conmigo? No, pues las enzimas vamos a que trabajar más, tenemos que catalizar más reacciones, hay que agarrar estos sustratos, convertirlos en productos, pero van a llegar a un punto donde estas pues se van a degradar y van a dejar de trabajar. Y como vemos la actividad enzimática, esta línea, esta gráfica, nos representa la actividad enzimática que ocurre con la que llevan las enzimas conforme la temperatura va aumentando. Llegamos a su punto máximo, al clímax, y empieza a bajar la actividad enzimática y vemos que la temperatura está aumentando. ¿Quién me puede decir por qué de la nada van a dejar de trabajar y funcionar? Porque llegó a su punto, ¿no? ¿Alguien dijo algo? No escuché. Porque se desnaturaliza la enzima. Exactamente. Las enzimas son proteínas. Las proteínas igual necesitan un pH óptimo y una temperatura óptima, perdón. ¿Y qué pasa con las enzimas al llegar a su clímax? Se desnaturalizan. ¿Por qué? Porque son proteínas. Y si una proteína está desnaturalizada, es como si le quitáramos su estructura cuaternaria y la volviéramos una estructura primaria y ya no puede cumplir su función. Otro de los factores es el pH. Hay enzimas que trabajan ante pHs diferentes. El pH, pues, ¿qué es el pH? Pues es una escala para medir la concentración de iones de hidrógeno que están en una solución. El pH óptimo de cada enzima, pues, va a variar. Las enzimas citosólicas, es decir, las que se encuentran en el espacio intracelular de la célula, ya sea en el citosol o dentro de la mitocondria, no sé, necesitan estar en un pH de 7 a 8 para que puedan trabajar. Por eso, ante los fenómenos de alcalosis o acidosis, podemos tener problemas enzimáticos. También las enzimas lisosomales, las que se encuentran dentro de los lisosomas son organelas celulares que se encargan de la digestión celular. Necesitan estar, por tanto, en un pH ácido para que todos los productos de desecho que estén dentro de la célula los puedan destruir.
¿Por qué? Por las enzimas que tienen dentro. La pepsina es una enzima que es secretada por las células principales del epitelio estomacal. Esta, como ya vieron en proteínas, para que pueda activarse, que pase de estar de un zimógeno a la enzima activa, necesita tocar al ácido clorhídrico, que este va a tener un pH ácido. Entonces la pepsina necesita estar ante un pH de 1.5 a 2 para poder activarse y ya poder trabajar. Y las enzimas pancreáticas, que eran quimotripsina, tripsina, procarboxipeptidasa A y B, la elastasa, todas estas que vienen del jugo pancreático, para que puedan trabajar, necesitan de un pH alcalino, que ¿quién lo da? El bicarbonato, que también viene en el jugo pancreático. Entonces, ¿por qué el pH afecta sobre ciertas enzimas y sobre otras no? Bueno, esto es porque las cadenas laterales o los grupos R de los aminoácidos que están en la cadena peptídica que forman a la enzima son sensibles a la carga iónica. ¿Y esta carga iónica quién la daba? La concentración de iones hidrógeno, el pH, señores. Bueno, todas las reacciones que son catalizadas por enzimas van a tener una velocidad, una especificidad y van a estar controladas ¿por quién? Por la enzima. Comúnmente, en la mayoría de las bibliografías, esto lo acomodan como 3 pasos, que es la unión del sustrato, que hace rato mencionó el compañero Iván, la conversión de este sustrato a un nuevo producto y la liberación de este producto. Vamos a verlo aquí. Primer paso, lo que tenemos aquí de moradito es la enzima. La enzima va a tener algo que se llama aquí sitio activo. Esta hendidura o fisura. En ese sitio activo va a llegar el sustrato y se va a unir. Y una vez unido el sustrato, se forma lo que se llama el complejo enzima-sustrato. Ya que se unió el complejo enzima-sustrato, ya no se llama sitio activo. Ahora se va a llamar ¿cómo? Complejo enzima-sustrato. Sigue siendo un complejo enzima-sustrato, pero lo que está aquí, el sitio activo, esta hendidura, una vez que se unió el sustrato, recibe el nombre de sitio catalítico, porque ya no está activo el sitio, ya no está activo para que se una un nuevo sustrato. Ahora se convierte en un lugar de catálisis, donde va a ocurrir la reacción. Ya que el sitio catalítico, el sitio activo se convirtió en sitio catalítico, la enzima tiene que convertir el sustrato en producto. Aquí va a pasar de ser el complejo enzima-sustrato a estar en el estado de transición, y del estado de transición va a estar los enlaces que están de la enzima al sustrato, van a estar bastante alterados y con mucha energía, la energía que mencionamos en la gráfica que vimos hace rato, y pues va a tener que liberar a estos productos. Y una vez que liberó los productos, la enzima vuelve a su estado original. ¿Para qué? Para que tenga otra vez el sitio activo donde se le pueda unir un nuevo sustrato. Como vemos aquí, las enzimas tienen un alto poder catalítico. ¿Y qué hace este poder catalítico tan elevado que tienen las enzimas? Nos ayuda a que nosotros podamos conducir estímulos nerviosos de neurona en neurona para poder llevar a cabo funciones como mover la mano, articular los músculos de la boca para poder llevar a cabo la voz, hablar, para que podamos tener las contracciones a nivel de los ventrículos del corazón, para que podamos seguir bombeando la sangre y para que puedan ayudar en los procesos de digestión y de degradación de alimentos a nivel del tracto gastrointestinal, para que nosotros podamos obtener nutrientes que pueden ser utilizados por nuestras células y así obtener energía para llevar a cabo todas las demás funciones que ya mencioné. Otra de las características que tienen las enzimas era la especificidad, ya lo dijimos. Aquí me acaba de marcar el Zoom que nos quedan 7 minutos. Si se llega a acabar la reunión, de inmediato yo voy a abrir el mismo link para que se vuelvan a unir, ¿sale? La especificidad que van a tener las enzimas va a estar determinada por 2 factores. Por el tipo de reacción que va a ser catalizada y por la naturaleza estructural y química que va a tener el sustrato. Como vemos aquí, esta es una reacción metabólica. Este es el ejemplo que siempre doy porque es el más sencillo y del que siempre me acuerdo, que es cuando la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Aquí la enzima que participa, como vemos, es la glucoquinasa. La glucoquinasa es de la familia de las hexoquinasas.
Cuando nosotros nos referimos a quinasa, nos referimos, ya sabemos que porque termina en asa, ya sabemos que es una enzima. Pero la quinasa, más bien las quinasas, ¿qué hacen? La mayoría ya vio enzimas, supongo, ¿verdad? O están viendo apenas enzimas. El que sea, no me dejen hablando solo. Hay 68 personas aparte de mí. ¿Quién más puede Ya las preguntar? vimos. Las quinasas se encargan de modificar al sustrato mediante la fosforilación, ¿no? Exactamente, las quinasas hacen eso, fosforilan al sustrato. El sustrato va a tener una estructura, una cadena de aminoácidos o lo que quieran, y lo que va a hacer las quinasas es agarrar un grupo fosfato del ATP y se lo ponen. Fosforilan a la molécula, convierten a la molécula o aminoácido en un aminoácido modificado o una molécula modificada, como le quieran decir. Entonces, la glucoquinasa, ya vemos que es quinasa, va a fosforilar gluco. ¿De dónde viene? De glucosa. Fosforila a la glucosa uniéndole un grupo fosfato, valga la redundancia. Como vemos, la reacción es específica a la glucosa, porque aquí lo dice, glucoquinasa solo puede fosforilar a la glucosa. Por tanto, la especificidad la confiere, solo esta reacción, donde la glucosa es fosforilada. Como vemos también, el sustrato participa bastante en que la enzima tenga ciertas características de especificidad. El tamaño del sustrato va a afectar el tamaño del sustrato sí va a afectar hacia qué enzimas van a actuar sobre él, la forma que llega a tener y la carga que tiene, ya sea de carácter hidrofóbico o hidrofílico. Como vemos aquí, el sustrato se debe unir al sitio activo para preparar la catálisis. Por si no se une nunca un sustrato que sea adecuado para la enzima, nunca va a haber catálisis, nunca va a llevarse a cabo la aceleración de la reacción. Aquí en esta imagen se va a ejemplificar bastante bien, miren. Si enfocan su imagen aquí en este cuadrito, esto que tenemos aquí de color rosado es la glucosa. Es lo mismo que tenemos acá, solo que aquí está su forma hemiacetal y aquí está en otra estructura. Bueno, sigue siendo la misma estructura, pero en otro esquema. Y lo que vemos a sus lados de color negrito son aminoácidos. Esto es un aminoácido, esto es otro aminoácido, esto es otro, esto es otro, este es otro y este es otro. Esos aminoácidos, como vemos aquí, tienen un número. Este numerito indica qué posición de la cadena peptídica ocupa ese aminoácido. Aquí vemos que es el aspartato 205. Entonces la cadena peptídica de esta enzima va a tener en su posición 205 a un aspartato. Pero si bien este aspartato se encuentra en un lugar especial en la enzima, ¿en dónde? En el sitio activo. Todo esto que estamos encerrando aquí es la enzima. Esto es la enzima. ¿A poco así no se ve más claro? Todo esto es la enzima. ¿Y qué es esto que se está uniendo aquí? ¿Qué es? El sustrato. El sustrato. ¿Y cuál es el sustrato? La glucosa. La glucosa aquí, vamos a agarrar otro color aquí en el pincel, y todo esto que está aquí va a ser el sitio activo. ¿Qué significa 205 del aspartato? Muy bien, miren, el 205 del aspartato, lo repito, es el lugar en el que se ubica el aminoácido. Nosotros ya vimos que las cadenas peptídicas se forman de aminoácidos unidos por enlace peptídico a otro aminoácido, enlace peptídico, aminoácido y así, hasta que formen una cadena bastante larga que se acople en una estructura cuaternaria, es decir, está toda doblada esa cadenita. Y pues, conforme se sintetizó en los ribosomas, esos aminoácidos van a ocupar un lugar en la cadena. Y el lugar número 205 va a ser un aspartato. Y antes del aspartato, en el 204, vamos a tener aquí una asparagina, una asparagina. Y luego en el lugar 231 vamos a tener otra asparagina. Y en el lugar 256 un glutamato. Pero eso no es bastante relevante ahorita. Nomás con que lo que estamos encerrando ahorita aquí va a tener cientos de aminoácidos. La verdad no me acuerdo cuántos aminoácidos tiene la glucoquinasa, pero pues supongamos que tiene más
Más de 290, porque aquí es el número más alto que estamos viendo. Pero, bien, esto que está aquí encerrado de azul, esto va a ser el sitio activo. Y en el sitio activo, ahí en su superficie es donde van a estar estos aminoácidos que antes mencioné. La asparagina, el glutamato, la glicina y el aspartato. Esos aminoácidos que están ahí en la superficie del sitio activo, al momento que llega aquí el sustrato, van a interactuar con él. ¿Cómo interactúan con él? Formando unos enlaces. Estos que tenemos aquí. Deja pongo el plumita negra. Estos que están aquí punteados. Son enlaces puente de hidrógeno. Como vemos, cuando el sustrato, que es la glucosa, llega aquí a la enzima, estos aminoácidos que están aquí en la superficie del sitio activo interaccionan con ella. ¿Pero por qué interaccionan con la glucosa nada más? ¿Por qué? Porque como vemos aquí, tiene características, tiene un tamaño, tiene una estructura molecular. Aquí vemos cómo tiene esta forma y los enlaces, cómo se acomodan. ¿Y por qué no interactúa con la que está acá, con la galactosa? Porque su estructura difiere. Aquí el grupo hidroxilo de la glucosa vemos que está orientado más un poco abajo a la izquierda. Y con la galactosa, ¿qué pasa? El grupo hidroxilo está apuntando más para arriba. Por tanto, estos aminoácidos no pueden formar puentes de hidrógeno con el hidroxilo que está aquí. ¿Por qué? Porque está bastante alejado. Entonces, como ya me lo mencioné y lo repito, características estructurales en el acomodo del sustrato, su forma y la carga que van a tener van a determinar si va a interactuar o no con la enzima. ¿Ok? ¿Ninguna duda con esto? No. No, sale. Bueno, ya mencionamos mucho del sitio de unión, perdón, del sitio catalítico, etcétera. Queda un minuto. ¿Por qué se da así el acomodo? Me llega una pregunta. Ese acomodo se da así porque la glucosa, ¿cómo lo están viendo, muchachos? ¿Están comprendiendo bien? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Cualquier comentario, díganlo, no hay problema. Bueno, todo eso tenía que decir, pero bueno. ¿Ya pueden ver otra vez la presentación? Sí, ya está viendo. Sí. Bueno, ya se está viendo. La glucosa, bueno, no sé si entró el muchacho que me preguntó ahí por mensaje de por qué tiene esa estructura la galactosa y por qué la glucosa tiene esa estructura. Bueno, esto es porque son isómeros. La glucosa tiene como isómeros a la galactosa y a quién más. Glucosa, galactosa y son tres. Y fructosa. A los que tuvieron la fase de químico biólogo en línea, ¿cierto? Bueno, glucosa, fructosa y galactosa son isómeros. ¿Qué quiere decir que sean isómeros? Van a tener, perdón, la misma fórmula molecular, es decir, van a tener la misma cantidad de hidrógenos, misma cantidad de oxígenos, misma cantidad de carbonos. Las van a tener exactamente igualito eso. Pero ¿qué va a cambiar? La estructura. Vamos a ver si me acuerdo, porque creo que la glucosa era algo así: 6, 3, 4, 5, 6. Y aquí tenía un hidrógeno, grupo hidroxilo, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y un grupo hidroxilo. Creo, me puedo estar equivocando. Y en el otro está del otro lado. Hidroxilo, hidroxilo, hidrógeno, y creo que aquí era un hidrógeno y acá era otro. Creo
que así era la estructura de la glucosa, el acomodo que tenía. Esto en el caso de la glucosa. Y lo que pasa con la galactosa es que todo está invertido. En lugar de tener, dejen agarrar el puntero rojo, en lugar de tener aquí el hidroxilo, lo que pasa con la galactosa es que aquí va a tener un hidrogenión, va a tener un protón hidrógeno. Y del otro lado, es decir, acá, es donde va a estar el hidroxilo. Y lo mismo va a pasar con todos los demás grupos hidrogeniones e hidroxilos. Van a estar invertidos. Van a tener los mismos carbonos, van a tener 6 carbonos, van a tener 2 hidrógenos y van a tener 6 oxígenos, tanto la galactosa como la glucosa. Pero al momento de acomodar su estructura, van a estar invertidos. ¿Ok? ¿Quedó claro eso de que son isómeros? Misma cantidad de moléculas, misma fórmula molecular, diferente acomodo estructural. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sale, pues continuamos. Nos quedamos en que el sitio de unión al sustrato, los autores lo pueden identificar o lo pueden explicar de 2 maneras, como un modelo que se llama modelo de llave cerradura y otro que se llama modelo de adaptación inducida. En la imagen que explicamos hace rato, en la que está aquí, utilizamos el modelo, ¿cuál? De llave cerradura. Modelo de llave cerradura. Pero ¿qué diferencias hay? Bueno, esto en realidad estamos hablando de lo mismo, solo que es una forma diferente de explicarlo. El modelo de llave cerradura, los autores, creo que los libros, el Marx y el Ferrier, lo comentan como que la enzima es una estructura rígida, es decir, está dura, va a tener solamente lugar para que se pueda unir ahí el sustrato, pero ese lugar va a estar durísimo. Los aminoácidos que están ahí en esa parte del sitio activo van a tener solo esa posición, no se van a poder acomodar, ajustar tantito, no, van a estar duros. Entonces, esos residuos de aminoácidos van a estar arreglados en una superficie que sea capaz de reconocer al sustrato. Como vemos aquí, la azul, que tiene forma de Pac-Man, es ahí la enzima. Y como vemos, tiene aquí esta forma específica nada más. No se altera para nada. Y al momento de unirse los sustratos, y ahora sí, los cataliza y los transforma. ¿Y qué pasó con el lugar de aquí? Nada. No se movió para nada. Nomás llegó, esperó que llegara el sustrato, lo catalizó y se salió. Pero en el modelo de ajuste inducido o de adaptación, o de adaptación inducida, pues pasa lo mismo. Hay catálisis, pero a medida que el sustrato va llegando a la enzima, el sustrato se va acomodando, la enzima se está acomodando a la forma del sustrato para poder formar los enlaces con él. Aquí vemos el sustrato, va llegando a la enzima, ¿y qué hace la enzima? Lo abraza. Ya que lo abraza, va a cambiar su energía libre de activación, va a llegar al estado de transición, va a empezar la catálisis y vamos a obtener el producto. Miren, si enfocan su atención en mi cámara, vamos a verlo así. Este que voy a explicar ahorita es el modelo llave cerradura. Esta es la enzima. ¿Y este quién es? Sustrato. El sustrato. El sustrato. El sustrato llega con la enzima nomás lo agarra, no se mueve para nada, hace la catálisis y sale el producto. En el de ajuste inducido, la enzima va a tener, digamos, una forma así, y cuando llega el sustrato, conforme va llegando, se va moviendo, se ajusta, lo agarra, ya que lo agarró, hace la catálisis, lo suelta el producto y la enzima regresa al estado que tenía antes. ¿Para qué? Para que llegue otro producto, adquiera la forma otra vez, hace una inducción, se adapta, cataliza, lo saca y recupera la forma original. ¿Sale? Entonces se puede decir que es moldeable. Es moldeable. Ok. Entonces, vamos a repetirlo aquí, pero esto es lo que ya mencionamos otra vez, lo que mencionamos hace rato, perdón, pero ahora con la enzima en un modelo de ajuste inducido. La enzima va a tener aquí el sitio activo y cuando se une el sustrato, se convierte en un sitio catalítico. Muchas veces el sitio activo va a tener aquí algo que llamamos cofactor. Ahorita vamos a ver qué es esto el cofactor. El cofactor de lo que se va a encargar es de formar otros enlaces con el sustrato para ayudar a que se lleve a cabo la catálisis.
Pero bien, ahorita eso lo vamos a ver más adelante. Aquí como vemos la enzima tiene esta forma como de C. Llega el sustrato, altera su forma para que pueda interaccionar con el sustrato formando estos enlaces que también se les llama grupos funcionales para el sitio de unión del sustrato. Y como vemos aquí el cofactor también está interactuando con el sustrato, pero la enzima está cambiando su forma para poder catalizarla. Conforme va cambiando su forma, se va ajustando a ella para abrazarla mejor. Y luego forma aquí otros enlaces que se le llaman enlaces adicionales. ¿Estos para qué creen que se hacen? Se hacen para que la energía de activación alcance su clímax, llegue a su estado de transición y ahora sí se libere el producto. Como vemos, salió el producto ya catalizado y la enzima volvió a su estado original. Lo repito. Enzima, llega el sustrato, interacciona con el sitio activo, se forman enlaces. Una vez que se forman los enlaces, el complejo enzima-sustrato se convierte ahora en complejo del estado de transición. Este llega a un punto que vamos a llamarle clímax y tiende a disociar al sustrato, pero ahora en productos. Ahora sí, vamos a ver para que quede un poco más claro eso del estado de transición. Como vemos, para que el producto, que vamos a llamar A en este caso, pase a ser el producto B, necesita pasar por el estado de transición. El estado de transición, para llegar a él, digamos que va a haber una barrera. Aquí lo vamos a tener, miren, esta línea de color azul, en la gráfica, si se enfocan a su atención en el lado izquierdo, esta línea azul va a ser la curva que se va a dar cuando la reacción no está siendo catalizada por una enzima. Como vemos, ¿qué pasa aquí con esta línea que está aquí? Es la barrera. Esta barrera es la que se tiene que superar para poder llevar a cabo la catálisis, para poder llegar al estado de transición. Y en la reacción que está siendo catalizada por la enzima, la de la línea roja, esta barrera es mucho menor. Esta es la energía libre de activación cuando la reacción está siendo catalizada. Como vemos, el reactante o sustrato, que es lo mismo, va a ser algo que vamos a agarrar para convertir en otra cosa, pase a ser el producto. En ambas situaciones tiene que llegar aquí, al estado de transición. ¿Y por qué con la enzima esto disminuye bastante? ¿Alguien que pueda responder eso ahí? No hay respuestas erróneas aquí, todos somos estudiantes. Porque disminuye la energía de activación. ¿Por qué disminuye la energía de activación? ¿Nadie? Porque se acelera la reacción por la enzima. Miren, vamos a verlo desde este enfoque. La energía libre de activación es la energía necesaria para superar esta barrera. Y esta barrera, una vez que la superamos, las moléculas que conforman a la enzima se energizan más, adquieren más energía, se distribuye de manera eficiente, de manera homogénea. Si, por ejemplo, había en el sitio catalítico de la enzima, había 10 aminoácidos, 10 moléculas, suponiendo, estos son valores que me estoy sacando de la manga ahorita, suponiendo que esos 10, si de esos 10, 9 tenían energía, pues la reacción va a pasar más rápido, porque 9 de 10 están chambeando. ¿Por qué? Porque 9 van a tener energía y por tanto 9 van a trabajar y 9 van a tener mayor velocidad. ¿Y qué pasaría si de esas 10 moléculas solo 2 tienen energía? Solo 2 van a trabajar. Se necesita más energía de activación. Exactamente. Como somos 2, oye, pues nomás tú y yo, güey, vamos a ocupar muchísima más energía para que se lleve a cabo la reacción. Como vemos aquí, en esta barrera, digamos que solo hay 2 moléculas. Para que esas 2 moléculas lleven a cabo el trabajo de llegar al estado de transición, es decir, que pasen de estar aquí a estar hasta acá, estas 2 solitas ocupan un chingo de energía. Esas 2 necesitan bastante energía para igualarse a como si fueran 9.
Pero si en la otra barrera, digamos que son 9 moléculas, esas 9 moléculas, las 9 van a tener energía. Oye, pues somos más, el trabajo va a estar más light, no vamos a ocupar gastar casi energía. Ah, pues mira, luego alcanzamos el clímax, el estado de transición. Y una vez aquí, ¡pum! Va a ir a bajar y vamos a tener ya los productos. Por tanto, entre menos energía libre haya, entre menos de aquí, más moléculas van a estar cargadas, más moléculas van a tener energía. Y que más moléculas tengan más energía va a tener como consecuencia que la reacción ocurra a una mayor velocidad. Porque como ya mencionamos antes, lo que hacía la enzima no era alterar el equilibrio de la reacción, sino que disminuía la energía libre de activación. Aquí lo tenemos, la energía libre de activación, una vez catalizada, es muchísimo menor a cuando no es catalizada. Y que sea muchísimo menor, va a tener como consecuencia que las moléculas que se encuentran en el sitio activo de la enzima estén más energizadas. Y como va a haber más energía distribuida en esas moléculas, vamos a tener más energía, más velocidad, perdón. Y si tenemos más velocidad, la reacción ocurre más rápido. Si ocurre más rápido, es compatible con la vida. ¿Todo claro ahí? Sí. Sí. Sale. Bien, ahora, ¿cómo podemos ejemplificar esto del estado de transición? Si no quedó claro, pues aquí lo vamos a ver. Este ejemplo es del Ferrer, todas estas imágenes son del Ferrer. Es un libro que me gustó mucho ahí de bioquímica. Si me están hablando por WhatsApp, ay, perdón por no contestar, pues estoy aquí, porque miré que fue de un asesorado. Pero bueno, supongamos que tenemos un bebé. A este bebé le vamos a decir el sustrato. Para que alcance el estado de transición, como es un bebé, supongamos de un año, necesita bastante energía para quitarse esta camisa. ¿Por qué? Porque él no sabe cómo quitarse la camisa. ¿Qué va a hacer el bebé? Se va a acomodar así, la va a jalar para los lados, la va a jalar para abajo, para arriba. Va a gastar mucha energía el plebe loco. ¿Por qué? Porque no sabe cómo quitarse el suétercito. Pero si llega su papá, al que le vamos a decir encima, pues el papá sabe perfectamente, oye, loco, pues tienes que subir los brazos y yo la jalo nomás. No se va a gastar nada de energía, pues el señor nomás va a llegar y ¡pum! La va a jalar. Entonces, llega el papá, la enzima, con el sustrato y forman el complejo papá-bebé o enzima-sustrato. Una vez formado el complejo, pues, ¿qué pasa con la energía libre de activación? Sufre una decadencia, disminuye. ¿Por qué? Porque la enzima, que ya sabe cómo se lleva el trabajo, ya sabe qué tiene que hacer, pues no ocupa nada de energía, va a disminuir y de ahí va a tener como punto de partida. Y ya conforme está en el estado de transición, donde pasa de ser complejo enzima sustrato a ser producto, pues nomás le quita el suéter, se llega al estado de transición bastante rápido y una vez en el estado de transición, pues nomás se le quita el suéter y vamos a obtener así el producto que queríamos, que era el niño sin el suéter. Hubiera pasado, la línea esta hubiera estado hasta acá, si el niño solito hubiera seguido intentando quitarse el suéter. ¿Por qué? Porque no sabe cómo quitarse el suéter. Este ejemplo, léanlo ahí en el Ferrier. Entonces, Mande. entonces cuando la línea baja significa que ya no necesita energía o que ya terminó el proceso. Sí, la línea a esta te refieres, ¿no? Al que estoy rayando aquí. Sí. Es el estado de transición, véanlo como un punto donde la enzima tiene un poder catalítico bastante elevado, llegó a su máximo, ya no puedo dar más. Y como llega a su máximo, digamos que revienta el sitio catalítico, todos los enlaces que estaban ahí, ya pues no, pues ya tenemos bastante energía acumulada, nos rompemos y al momento de romperse todos esos enlaces que estaban del sitio activo con el sustrato, al momento de romperse pues se dispara directamente para abajo. La enzima vuelve a su estado original y el sustrato que estaba unido sale como un producto. Se disocia porque en los enlaces que estaban ahí acumulados con energía se rompen. No sé si respondí tu duda o si te enredé más ahí, perdón. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora sí, ¿cuáles son las partes de un sistema enzimático?
ustedes ya vieron que está la holoenzima, la poenzima, la proenzima, coenzima, simógeno, grupo prostético, isoenzima, etcétera. Pero vamos a verlo aquí para que quede un poco más claro. En un sistema enzimático siempre vamos a obtener, obviamente, un producto, vamos a obtenerlo a base de un sustrato. El sustrato, pues va a ser la molécula que va a llegar a la enzima y va a ser catalizada. Y el producto, obviamente, es la molécula que es resultante de la acción enzimática. Puede ser solamente un producto o pueden ser varios. ¿Por qué? Porque como ya vimos, va a depender de la enzima. Si tenemos una quinasa, obtenemos un producto fosforilado. Pero si si actúa una liasa, las liasas rompen al producto, lo va a romper, al sustrato, lo va a romper en dos productos. El que haya dos o más productos o que haya solo un producto va a ser determinado por la enzima que va a catalizar la reacción. ¿Sale? Y la apoenzima, esta es la enzima propiamente dicha. ¿Por qué? Porque es la de naturaleza proteica, va a ser específicamente una cadena peptídica. Por tanto, va a tener un elevado peso molecular medido en kilodaltons o daltons. No es dializable, es decir, esta enzima no la podemos romper a menos que la desnaturalicemos, y va a ser termolábil. ¿Por qué? Es afectada por la temperatura, termo. Hay ejemplos por la tripsina, la pepsina, papaína y pues todas las enzimas que se les ocurran que sean de origen proteico. Las que son coenzimas, como ya vimos aquí en la otra imagen, que teníamos una coenzima o cofactor, aquí. Estas son moléculas de bajo peso molecular. Estas son dializables, es decir, se pueden separar, van a tener una temperatura estable y no son proteicas. Estas, cuando están adheridas de manera transitoria o débil, se les llama coenzima directamente. Pero cuando están unidas de forma covalente, es decir, bastante fuerte, se le llama grupo prostético. Es lo mismo, solo que una está débilmente unida, coenzima, y si está fuertemente, grupo prostético. Y la holoenzima es la estructura que se obtiene cuando juntamos estas dos. Si a estas dos lo sumamos, nos va a dar igual a la holoenzima. La proenzima es lo mismo que un simógeno. Es un precursor. Es decir, es la molécula que antecede a la enzima. Por eso pro, este sufijo significa antes o anterior a. Proenzima es el precursor de la enzima, o también llamado simógeno. Muchas veces le dicen que esta es la forma inactiva, pero en realidad también hay proenzimas que pueden llevar a cabo una función. También están las isoenzimas. Iso, este sufijo del griego, significa igual a. Es decir, son enzimas que pueden tener distintas formas moleculares, distintas estructuras, pero pueden catalizar la misma reacción. Un ejemplo que ya mencioné, que es el que digo siempre, es la glucoquinasa. Las exoquinasas son familias de quinasas que se encargan de fosforilar exosas. Exoquinasa, exocinasa, fosforilan quinasas, exosas. Exosas como cuáles: fructosa, galactosa y glucosa. Ambas son enzimas que tienen las mismas estructuras, pero catalizan la misma reacción, la de fosforilación. Y vamos a obtener a los activadores, inhibidores y moduladores. Esto los va a hablar más adelante mi compañero Fernando, pero para resumir, activadores aceleran la velocidad de la reacción. Inhibidores disminuyen la velocidad de la reacción o detienen la reacción. Y los moduladores son aquellas características que hacen que la reacción pase o no pase. Digamos que son lo mismo que los activadores e inhibidores. De hecho, hay libros que omiten estos moduladores, pero las reacciones lo que hacen es, ¿cómo lo digo? Es ver cuántas veces va a ocurrir la reacción. ¿Por qué? Porque si recuerdan lo del ciclo de la urea, lo que se les expliqué, había un modulador alostérico para la carbamoil fosfato sintetasa.
¿Cuál es ese modulador alostérico? A ver quién se acuerda. ¿De qué? En el ciclo de la urea, cuando juntábamos amoníaco, dióxido de carbono y 2 moléculas de ATP, para que nos diera carbamoil fosfato, necesitábamos la enzima carbamoil fosfato sintetasa. Pero para que esa enzima pudiera trabajar, necesita de un modulador alostérico, que era el N-acetilglutamato. N-acetilglutamato. El N-acetilglutamato lo que hacía con la carbamoil fosfato sintetasa era que aumentaba su afinidad por el ATP. Así que se llevara mejor con el ATP para poder obtener ahora sí al carbamoil fosfato. Esto es lo que hacen los moduladores. Ayudan a la enzima a que sea más afín hasta a ciertos sustratos o que se relacione mal con otras ciertas moléculas para que pase o no pase la reacción. Mira, vamos a usar este pequeño diagrama que está aquí. Dejen borro esto. Este diagrama para que quede un poco más claro. Las enzimas pueden ser enzimas simples cuando son de origen proteico. Se les llama enzimas conjugadas cuando van a tener un componente que no es proteico. Y estas reciben el nombre de holoenzimas. ¿Y qué dijimos? Que estas holoenzimas se formaban de qué? De una apoenzima y de una coenzima. Y daban aquí el sitio activo. Pero bien, estas holoenzimas reciben el nombre de apoenzimas cuando están en su forma inactiva y no tienen la mitad no proteica. Por eso también se dice que esta es la enzima propiamente dicha, porque tiene una mitad, o sea, no tiene la mitad no proteica. Es decir, es 100% aminoácidos y por tanto va a ser 100% proteína. Por eso aquí anteriormente dijimos que la apoenzima es la enzima propiamente dicha, porque es de naturaleza proteica únicamente. Y la holoenzima, cuando el componente no proteico es un ion inorgánico, de preferencia metálico, como el zinc, magnesio o hierro, recibe el nombre de cofactor. Si el componente no proteico es un ion metálico, es un cofactor. Y si el componente no proteico es de origen orgánico, de origen biológico, y esta molécula inorgánica se une de forma covalente, es un grupo prostético. Y si se une de forma no covalente, es una coenzima. Vamos otra vez. Las holoenzimas son las enzimas activas, pero tienen un componente no proteico. Pero si esta holoenzima es meramente proteica, recibe el nombre de apoenzima. Ahora, si el componente no proteico de la holoenzima es un ion metálico de origen inorgánico, recibe el nombre de cofactor. Pero si este componente no proteico es de origen orgánico y esta molécula orgánica se une covalentemente, es un grupo prostético. Pero si esta molécula orgánica se une de forma no covalente, es decir, por uniones de puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, enlaces de Van der Waals, etcétera, va a recibir el nombre de coenzima. Y bien, los dejaría ahora con mi compañero Fernando, si es que no tiene ninguna duda de los temas ya vistos, y son las 7 de la tarde. Nos podemos avanzar a la media hora o la hora si están todos de acuerdo. Pero de los temas antes mencionados, ninguna duda. No, No, bueno. no, todo bien. ¿Fernando sigue aquí o a lo mejor Sí, ya aquí no estoy. entró? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Pedro. Continuando con lo que dice Pedro, clasificación de las enzimas. ¿Cómo podemos clasificar tantas enzimas de todas las que hay? Bueno, por poner un ejemplo, aquí tenemos la reacción ATP más glucosa y glucosa 6-fosfato ADP. Vamos a poner un poquito de cabeza, ¿no? ATP, adenosín trifosfato, 3 grupos fosfatos. ¿Con qué enzima se va a producir ADP, adenosín difosfato, de 2?
ATP significa que tiene 3 grupos fosfatos y ADP significa que tiene 2. Dale clic, por favor. Bueno, esta por la enzima de fosfotransferasa va a mandar un grupo fosfato al carbono 6 de la glucosa y va a formar la glucosa 6-fosfato más el ADP. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver una clasificación muy general, debo decir. Oxidorreductasas son aquellas enzimas que catalizan la transferencia de electrones o átomos de hidrógenos entre diferentes sustratos. Aquí podemos ver una reacción simple, un ejemplo. ¿Y quiénes son esas enzimas? ¿Cuáles son? Algunos ejemplos, porque son muchas. Puede ser la deshidrogenasa, peroxidasa, reductasa, oxidasa, odrixilasas y oxigenasas. Transferasas. ¿Cuáles son las transferasas? Catalizan la transferencia de otros grupos diferentes al hidrógeno, como la oxidorreductasa, que contienen carbono, nitrógeno, fosfato o azufre de un sustrato a otro. Algunos ejemplos de estas son las aciltransferasas, fosfotransferasas, glucotransferasas, fosforibosiltransferasas, pirofotransferasas y metiltransferasas. Si se dan cuenta, terminan en transferasa, que es la enzima esta. ¿Cuál es el otro nombre? El otro nombre es a quién va. Más adelante lo vamos a ver. Un ejemplo, como ya lo mencionó Pedro, glucotransferasa. Un grupo, el glucógeno, ¿cómo va a transferir de un grupo de hidrógeno a otro? Hidrolasas. Las hidrolasas son las que catalizan la rotura de un enlace por medio de la introducción de una molécula de agua. En esta clase de enzimas encontramos esterasas, amidasas, peptidasas, fosfatasas y glucosidasas. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de todas estas. Liasas. Bueno, vamos a ir directamente a la siguiente porque esto de estar así no. Dale, por favor. Aquí está. Por ejemplo, oxidorreductasa, como podemos ver en la imagen de la izquierda. ¿Cómo del lactato se va a convertir a piruvato? Bueno, esto con la lactato deshidrogenasa. Si se dan cuenta, la terminación asa se refiere al oxidorreductasa. Y el lactato, ¿para quién es esta enzima? Lactato deshidrogenasa. Bueno, transferasas. Un ejemplo, serina glicina. ¿Por medio de qué enzima es? ¿Por medio de cuál? Sería la serina hidroximetiltransferasa. Aquí podemos ver muchos ejemplos de todos estos. Aquí podemos ver en los enlaces estos, las reacciones químicas, qué grupos se van a ir para cuál, como lo podemos ver en las letras rojas. La siguiente, por favor. Ahora, mecanismos de acción. ¿Cómo funcionan los compuestos enzima-sustrato? Bueno, como características, cambios de energía. A ver, permíteme. Cambios de energía. Tenemos energía de activación. Aquí es en el cual el intermediario de alta energía, por poner un ejemplo, el adenosíntrifosfato ATP, y de vida corta, se forma durante la conversión del reactivo en un producto. Otra característica, velocidad de reacción. Es para que las moléculas puedan reaccionar, como hace rato pusimos, Pedro les puso en un esquema, deben contener suficiente energía para poder superar la barrera energética del estado de transición. Y la vía alterna de reacción, ¿a qué se refiere? Una enzima permite que una reacción proceda rápidamente bajo las condiciones que prevalecen en la célula al proporcionar una vía alterna de reacción con una menor energía de activación. Esto, recordemos, como una característica de las enzimas, que es para que sea rápido. Tiene que ser sumamente rápido y no gaste energía del cuerpo. Ahora, química del sitio activo. Aquí no tenemos la estabilización del estado de transición, que aquí el sitio activo con frecuencia actúa como una plantilla o patrón molecular flexible que une al sustrato e inicia la conversión al estado de transición. En la catálisis, el sitio activo puede proporcionar grupos catalíticos que incrementan la probabilidad de que se forme el estado de transición. Y en la visualización del estado de transición se refiere a la conversión de sustrato a producto, catalizada por enzimas que puede visualizarse como algo semejante a quitarle el suéter de un bebé, como vimos el ejemplo de hace rato. Siguiente, por favor.
Ahora, cinética enzimática, la ecuación de Michaelis-Menten. ¿Qué significa este modelo? Bueno, es un modelo simple, se puede decir que es la más aceptada, que explica la mayoría de las características de muchas de las reacciones catalizadas por enzimas. En este modelo, la enzima se combina de manera reversible, o sea que se puede revertir la acción, lo que es la reacción con su sustrato para formar un complejo enzima-sustrato que genera el producto en forma subsiguiente regenerando la enzima libre. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, este modelo se usa para describir la manera en que la velocidad de la reacción varía con respecto de la concentración de sustrato. Es decir, va a haber sustratos que van a estar más grandes o pesadas, por decirlo así, por lo que se va a ocupar una mayor velocidad. O también, por decir así, que en el cuerpo hay inmunodeficiencias. Entonces, hay una baja concentración de sustrato. Entonces, no se está haciendo con velocidad las reacciones químicas. Es por eso que se usa esta ecuación para determinar justamente eso. ¿La que sí? Ecuación de Michaelis-Menten. Bueno, una vez hecho la conversión de esta modelo, se tiene que tener en cuenta, vamos a realizar tres cosas. Las concentraciones relativas de enzima y sustrato, es decir, la concentración del sustrato, si es mucho mayor que la concentración de enzima, de manera que el porcentaje del sustrato total unido por la enzima en cualquier momento dado es pequeño. Tenemos que revisar también la suposición del estado estacionario. Aquí la concentración del complejo de la enzima sustrato no cambia con el tiempo. Es decir, la suposición del estado estacionario, la velocidad de formación del enzima sustrato es igual a la del rompimiento de la enzima sustrato. No sé si me voy a entender. Bueno, la que sigue, velocidad inicial. Las velocidades de reacción inicial se usan en el análisis de las reacciones enzimáticas. Esto significa que la velocidad de la reacción se mide tan pronto como se mezclan la enzima y el sustrato. En ese momento, la concentración de producto es muy pequeña y por tanto la velocidad de la reacción inversa de producto a sustrato puede ignorarse. Conclusiones. Ok. Y pues para quedarnos, ¿con qué nos podemos quedar de esto? Bueno, características de la constante de Michaelis. Se refiere a que la constante de Michaelis tiene dos características. Una constante pequeña, numéricamente pequeña, refleja una alta afinidad de la enzima por el sustrato, debido a que éste necesita una baja concentración del sustrato para saturar la mitad de la enzima. Otra característica es una constante de Michaelis numéricamente grande, o sea que refleja una baja afinidad de la enzima por el sustrato debido a que una alta concentración de sustrato es necesaria para saturar a la mitad de la enzima. ¿La que sigue, por favor? A ver, ecuación de Leuwenberg-Borg. Ok. Una vez hecha la de Michaelis-Menten, se va a utilizar esta ecuación de Leuwenberg-Borg. ¿Para qué? Para determinar el mecanismo de acción de inhibidores. ¿Por qué? Porque va a haber inhibidores, enzimas inhibidoras de estas reacciones. Entonces se usa para calcular la cinética de Michaelis y su velocidad máxima de la velocidad que tiene la enzima de catalizar. Ecuación de Eddy-Hostfield. A diferencia de la Leuwenberg, esta no comprime los datos a concentraciones de sustratos elevadas. Como podemos ver en las fórmulas, tenemos en la fórmula de arriba más concentraciones, más productos que hacer. Entonces, en la ecuación de Eddy-Hostfield no se necesita tanto en concentraciones de sustrato elevadas a diferencia de la de Leuwenberg. Siguiente. Ok, el efecto de los inhibidores. ¿Qué es un inhibidor? Es aquella sustancia que pueda reducir la velocidad de una reacción. Esta puede ser reversible o irreversible. Ahora, tenemos dos tipos de inhibidores reversibles. Una tenemos la competitiva y la otra no competitiva. En la competitiva ocurre cuando el inhibidor se une de modo reversible al mismo sitio que el sustrato ocuparía normalmente y por lo tanto compite con este último por este sitio. Es decir, si la enzima que inhibe ya está en el sustrato, va a llegar otro sustrato
a querer quitarle ese lugar. Por eso se le dice competitiva, porque van a competir por ese lugar. Ahora, tenemos efectos sobre la velocidad máxima en la inhibición competitiva. Aquí el efecto de un inhibidor competitivo se revierte al aumentar la concentración del sustrato. También tenemos un efecto sobre la constante de Michaels. Un inhibidor competitivo incrementa la constante de Michaels aparente para un sustrato dado. ¿Qué significa esto? En presencia de un inhibidor competitivo, se va a requerir más sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, ni siquiera la máxima, por lo que va a haber un constante, como lo dice inhibición, una competición por este lugar. Y en la inhibición no competitiva, ese tipo de inhibición se reconoce por su efecto característico sobre la velocidad máxima. La inhibición no competitiva se representa cuando el inhibidor y el sustrato se unen en sitios diferentes en la enzima. El inhibidor no competitivo puede unirse a la enzima libre o, si ya está el complejo enzima-sustrato, se va a unir a él y a evitar así que ocurra la acción. Es decir, no va a competir, simplemente si ya está la enzima-sustrato, el complejo ese, va a decir, los voy a dejar, me voy a unir y los voy a inhibir a los dos. Ahora, también tenemos un efecto sobre la velocidad máxima. Aquí la inhibición no competitiva no puede superarse por medio del aumento de la concentración del sustrato. Por lo tanto, los inhibidores no competitivos van a reducir la velocidad máxima aparente de la reacción. Y el efecto sobre la constante de Michaels significa que los inhibidores no competitivos no interfieren con la unión del sustrato a la enzima. En consecuencia, la enzima muestra la misma constante en presencia o ausencia del inhibidor no competitivo. Y en la siguiente diapositiva, de todo lo que les dije, por si no me entendieron, hay una diapositiva en la que explico mejor y es más resumida. Dale, la que sigue, por favor. Ok, ¿qué tenemos que recordar de esto? La constante de Michaels aparentemente aumenta en presencia de un inhibidor competitivo y la velocidad máxima es la misma en presencia de este. Pero en la constante de Michaels, en un inhibidor no competitivo, no va a cambiar, pero la velocidad máxima aparente se reduce en presencia de uno no competitivo. La que sigue. Ahora, moduladores en la actividad enzimática. ¿Cuál es la importancia de los moduladores? Así de bien. Todo bien. Súper bien. Súper bien. ¿Que están chidas las asesorías o no? La verdad, sí. No me Muy siento larga, van a decir. Bueno, voy a esperar a que entren porque somos 40 apenas. ¿Ya dieron clase de proteínas? Es que antes de que se unieran, porque de hecho ayer se unieron, porque el grupo de bioquímica, el club de bioquímica ya lo tengo yo hace como 2 semanas, 3 semanas, y ya vimos todo el tema de proteínas, aminoácidos, proteínas, digestión, absorción. Ya lo vimos, pero si se juntan varios, es decir, se juntan otros 10, 15, puedo volver a dar la clase de proteínas. Desde como 30, Somos 50 en el 1-1 sin entender nada. Ajá, sí, todo el salón podemos meternos. Miren, lo quieren para el examen departamental, supongo, ¿no? Sí. Sí. De preferencia. A mí se me dificulta dar la clase esa de aquí al viernes. ¿Por qué? Porque yo, igual que ustedes, soy estudiante, también tengo exámenes, tengo de hecho otras 2 exposiciones esta semana, tengo que hacer un resumen de un artículo, tengo que preparar la clase de vitaminas porque todavía no preparo la clase de vitaminas y pues
tengo que hacer otras cosas. Y también estoy viendo lo de, porque me pusieron de jefe de cubículo de propedéutica y tengo que estar organizando esos horarios. Y se me dificulta darles la asesoría de proteínas. ¿A qué hora es el examen departamental el viernes? A las 12. A las 12. Mediodía. Si hay posibilidad de que ustedes el jueves por la noche, es decir, mañana, digamos como a las 8 o 9 de la noche, si pueden, les puedo dar Después de la las clase. 9, después de las 9 porque trabajo. Si pueden, yo con gusto doy la clase mañana jueves en la noche. Si no, podríamos verlo la próxima semana, pero pues supongo que ya no estarán interesados porque ya habrá pasado el departamental. Sí, a esa hora sí. A la hora que tú puedas. Sí, a la hora que diga. Tú eres nuestro tutor. Sí, yo igual, la verdad que sea. Muy bien. Pues ahí nos ponemos de acuerdo por ese grupo. E igual, también la sección, los que eran los otros 30 del Club de Bioquímica antes de que se unieran todos los demás, igual creo que hubo unos cuantos que no pudieron entrar a las sesiones pasadas de proteínas, pues igual se pueden volver a integrar. Pero bueno, eso ya lo checamos ahí por el grupo. Ahorita estamos con enzimas. ¿Ya entró Fernando? Sí, aquí estoy. Ah, muy bien. Los dejo con Fernando. Bueno, continuando con moduladores en la actividad enzimática. Regulación de enzimas nos referimos. ¿Cuál es la importancia? La regulación de la velocidad de reacción de las enzimas es esencial si un organismo requiere coordinar numerosos procesos metabólicos. Las velocidades de la mayoría de las enzimas responden a cambios en las concentraciones de sustrato, debido a que el nivel intracelular de muchos sustratos se encuentra en el intervalo de la constante de Michaelis. Por tanto, un incremento en la concentración de sustrato favorece un aumento en la velocidad de la reacción, lo cual tiende a devolver la concentración de sustrato a la normalidad. Ahora, tenemos enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas están reguladas por moléculas llamadas efectores, que se unen de modo no covalente en un sitio distinto al sitio activo. Tenemos efectores homótropos. ¿A qué se refiere? Se refiere cuando el sustrato en sí también sirve como efector. Tenemos efectores heterótropos, que aquí el efector puede ser diferente del sustrato, en cuyo caso se le diría así, heterótropo. Tenemos modificación covalente. Aquí la modificación covalente regula muchas enzimas, casi siempre por la adición o eliminación de grupos fosfato de residuos específicos de serina, treonina o tirosina de la enzima. Aquí tenemos dos modificaciones, fosforilación y desfosforilación. En la fosforilación, una familia de enzimas llamadas proteínas sinasas que utilizan el ATP como donador del fosfato cataliza las reacciones de fosforilación. Entonces, los grupos fosfatos se obtienen a partir de enzimas fosforiladas por la acción de la fosfoproteína fosfatasa. Ahora, en la respuesta enzimática a la fosforilación, de acuerdo con la enzima específica, la forma fosforilada puede ser más o menos activa que la enzima sin fosforilar. Por ejemplo, la fosforilación mediada por hormonas de glucógeno fosforilasa, una enzima que degrada el glucógeno, incrementa la actividad, mientras que la fosforilación de la glucógeno sintasa, una enzima que sintetiza el glucógeno, disminuye la actividad. Y tenemos síntesis de enzimas. ¿A qué nos referimos? Las células también pueden regular la cantidad de enzima presente al alterar la velocidad de degradación de la enzima o, de manera más típica, la velocidad de síntesis de enzimas. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos un pequeño resumen de mecanismos para regular la actividad enzimática. Tenemos los eventos reguladores, qué efector típico tenemos, los resultados y el tiempo en que lo tenemos. Ya, creo que la que sigue eres tú. Bueno, ya comentamos qué son las enzimas, cómo actúan, un poco de sus características cinéticas, es decir, que estas van a adquirir una velocidad máxima, van a haber otras constantes que van a ser afectados por inhibidores, que estos van a ser también afectados por otros factores o también llamados efectores, etcétera. Pero, ¿de qué nos sirve todo eso? Obviamente es importante saber muchas de estas cosas, son temas de hecho interesantes, para algunos pueden llegar a ser aburridos, para otros pueden llegar a ser tediosos, me incluyo, y pues para algunos que les gusta el cálculo, matemática y todo eso, pues les van a ser fascinantes.
Las enzimas, aparte de acelerar o catalizar reacciones metabólicas termodinámicamente posibles, aparte de hacer eso, de catalizar, también nos sirven de otra forma en la clínica, en el ambiente médico. ¿Nos sirven como de qué? Pues para llevar a cabo diagnósticos clínicos por medio de exámenes de laboratorio. Ya estamos ante exámenes paraclínicos. ¿Ok? Cuando hablamos de clínica, nos referimos a inspeccionar al paciente, interrogarlo, llevar a cabo métodos de exploración. Todo eso es clínica. Cuando nosotros en el paciente le sacamos sangre, le hacemos una radiografía, una resonancia magnética, vaya, nos auxiliamos de otros instrumentos que no utilizamos nosotros, que son ya mecánicos, que son de laboratorio, vaya, válgame. Cuando nos auxiliamos de todo eso, ya estamos ante estudios paraclínicos. Estamos en paraclínica, ¿ok? Clínica, yo con el paciente interrogo e inspecciono. Paraclínica, yo pido exámenes de sangre, de líquido cefalorraquídeo, de plaquetas, no sé, todas esas cosas. Las enzimas nos sirven para llevar a cabo diagnósticos de ciertos tejidos, si están dañados o si se encuentran en buen estado. A estas les llamamos enzimas plasmáticas. ¿Por qué enzimas plasmáticas? A ver, Alan Mariscal, te veo ahí interesado. ¿Por qué se les llama enzimas plasmáticas? Pues me imagino que porque tienen que ver con las células y su interior. Tienen que ver con las células interior. A ver, ahí levantaron la mano. A ver, Roselyn Astorga, ¿por qué? Porque cuando hay daño tisular se liberan al plasma sanguíneo en mayor concentración. Exactamente. La sangre tiene varios componentes. El componente donde están los eritrocitos, los glóbulos rojos, donde están los leucocitos, los glóbulos blancos, que esto ya abarcan más células, y tenemos el plasma. Este plasma sanguíneo es la parte líquida que hay en la sangre. Roselyn, si puedes bajar tu mano o vas a decir otra cosa, porque cuando la suba más la otra mano otra persona, no vas a ver si fuiste tú o otra persona. Bueno, gracias. El plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre. Ahí, en ese plasma sanguíneo, continuamente muchas enzimas están siendo secretadas a él. Enzimas que secreta el hígado, otras que puede secretar el riñón, otras que puede secretar cierto tejido. Estos se sintetizan en forma de zimógenos, es decir, como precursores principalmente inactivos. A ustedes todavía no lo ven, porque lo van a ver hasta el siguiente semestre cuando vean hemostasia. Hay unos que se llaman factores de coagulación. Estos factores de coagulación, ¿ninguno de ustedes viene de grupo A? Sí. Sí. ¿Alcanzaron a ver esto de factores de coagulación? No. Bueno, para que se lleve a cabo la coagulación sanguínea, Esa es de la vitamina K, ¿no? La vitamina K se le llama también la vitamina de coagulación. ¿Por qué? Porque esta vitamina K participa como coenzima en estos zimógenos. Para que vean que todo lo que estamos diciendo sí tiene sentido. La vitamina K, si nosotros tenemos deficiencias vitamínicas, específicamente la vitamina liposoluble, la vitamina K, vamos a tener deficiencias enzimáticas en los factores de coagulación. Para que estos factores de coagulación trabajen bien, la gran mayoría necesitan de ayuda de la vitamina K. ¿Y la coagulación qué es? Pues la formación de un tapón que va a tapar ahí un vaso sanguíneo para que no nos desangremos. ¿Qué pasa si nos cortamos el brazo? Sale sangre. Sale sangre. ¿Y si lo tapamos, qué pasa después? Pues no sale. No sale la sangre. No, fíjate, no sale la sangre. Coagula, pues la sangre y se hace la costra. Coagula la sangre, se forma una costra. A esto también se le llama tapón de fibrina. Pero esto lo van a ver más adelante, no sé por qué les estoy diciendo. Pero para que se lleve a cabo la formación de ese tapón, se necesitan estos factores de coagulación. ¿Y quién los secreta? El hígado. El hígado. Este es un hígado, no sé si lo ubicaron, pero este compa se llama hígado. El hígado secreta estos factores de coagulación para que estén circulando por el plasma sanguíneo. O sea, son enzimas que van a estar ahí en el plasma. Pero también va a haber otras enzimas
que son liberadas en el recambio celular. Las células van a tener un ciclo de vida. A lo mejor esto ya lo vieron en histología, que van a estar la etapa M, donde está la mitosis, la etapa G1, donde está trabajando, proliferando, la etapa S, donde se prepara para dividirse, la etapa G2, donde está más crecida, donde también se duplicó su código genético. ¿Querías decir algo, Leslie? No, bueno, donde duplica su código genético y luego pues la célula muere o se divide. A esto se le llama el recambio celular, cuando las células cumplen su vida útil y pues entran en la apoptosis, la muerte celular programada, fallecen. Y una vez que fallecen las células, dentro de ellas va a haber enzimas. Estos puntitos son enzimas. Y como la célula muere, ya no existe, las enzimas que tenía en su contenido, ¿a dónde las tira? Ahorita lo dijeron, ¿a dónde? Al plasma sanguíneo. Las tiran el plasma sanguíneo, la parte líquida de la sangre. Entonces, como vemos aquí, en el plasma siempre va a haber enzimas, las que secretan ciertos tejidos, por ejemplo, los factores de coagulación secretados por el hígado, y las que secretan las enzimas que se mueren por el recambio celular. Pero esta concentración de enzimas que se están secretando en el plasma sanguíneo puede llegar a cambiar. Por ejemplo, si hay una necrosis a nivel de un tejido, es decir, que va a haber muchas células muertas. Por ejemplo, cuando tenemos, bueno, no, cuando no tenemos, cuando hay personas que tienen diabetes, tienen que tener muchos cuidados en sus pies. Si no, esos pies tienden a ponerse en un tejido necrosado, se ven negros. Son puras células muertas. Y esas células muertas, ¿qué tienen que hacer? Oh, pues me morí, lo que tenía yo dentro de mí eran enzimas, pues lo tiro ahí al plasma. Y como están muriendo bastantes células, a diferencia de como lo harían en un recambio normal, pues están tirando muchísimas más enzimas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y como está tirando muchísimas más enzimas, la concentración de enzimas plasmáticas va a subir. ¿Cómo sube la concentración de enzimas plasmáticas? Si nosotros hacemos un análisis de sangre y revisamos toda esta concentración enzimática, vamos a ver, mira, estas enzimas están bien elevadas. ¿Por qué? Hay algo mal. Esto nos ayuda a diagnosticar enfermedad. ¿Ok? A todas estas enzimas que llegan al plasma sanguíneo tras un daño tisular o daño en un tejido, se les llama enzimas de escape. ¿Por qué? Están dentro de una célula, se mueren, pues me escapo ahí al plasma sanguíneo. Entonces, alteraciones en las enzimas plasmáticas, ¿qué va a pasar con ellas? Nos sirven de diagnóstico clínico. Cuando hay una enfermedad que llegue a provocar una lesión tisular a nivel de cualquier tejido, pero los más comunes que nos ayudan en los estudios paraclínicos son los del hígado. ¿El quién? Manda, Kevin. Cuando entre más baja está la concentración es mejor o también hay problema cuando está muy baja. Cuando hay baja concentración, depende de qué enzima estemos hablando. ¿Ok? Porque hay enzimas que necesitamos, como los factores de coagulación, que necesitamos que estén en concentraciones estables. ¿Para qué? Para que puedan llevar a cabo su función. Pero si hay muy pocas de estas enzimas de factores de coagulación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos cortamos? Tarda mucho en coagular la sangre. Tarda mucho en coagular la sangre. Estamos ante una hemorragia. Y en esta hemorragia perdemos mucha sangre. Si perdemos mucha sangre, puede entrar la persona en estado de shock hipovolémico. Y en un estado de shock hipovolémico es algo que nos puede llevar a la muerte inmediatamente. Por tanto, depende de qué enzima estemos hablando para saber si tenemos daño o es beneficio. Pero bueno. ¿Y si se llegan a hacer estudios de eso o no hay tiempo en sí? Pues mira, cuando la persona la tienes ahí tirada sangrando, tú no te vas a poner a revisar por qué está sangrando. Tú te vas a poner ¿a qué? A tratar de que pare de sangrar, porque está en riesgo su vida. Ya después, la persona pues, no, pues empezó a sangrar, ¿por qué? Pues le pegaron un balazo. Oye, pero nunca se hizo el tapón de fibrina ahí. ¿Por qué? Ah, es que la persona se tomó un medicamento que tenía como en su compuesto un anticoagulante. No, pues por eso. ¿Sí me expliqué? Sí, sí.
Esos anticoagulantes, su nombre lo dice, evitan la coagulación. ¿Para qué se suministran estos medicamentos? Estos medicamentos se suministran para personas que tienen el riesgo de formar un trombo. Un trombo es un coágulo que está en el torrente sanguíneo. Y puede llegar al corazón. Ese trombo, si se convierte en un émbolo, es decir, si viaja por todo el sistema circulatorio hasta el corazón y llega en donde está una arteria coronaria, esa arteria coronaria, si la persona tiene aterosclerosis, es decir, va a tener ahí un cúmulo de adipocitos en el endotelio del vaso, cuando llega ahí el émbolo, que antes era un trombo, pues choca ahí con el adipocito que se encuentra ahí en la arteria coronaria, pues va a romper el vaso y se va a tapar ahí. Miren, de hecho aquí está el corazón, miren, no sé por qué lo sigo diciendo, pero aquí está. Este es un corazón. Aquí vamos a obtener ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Esta que da vuelta aquí? Arteria aórtica. La arteria aorta. De la arteria aorta, una de sus primeras ramas son las arterias coronarias izquierda y derecha. Aquí tenemos esta, ¿cuál es? Ya vieron planimetría, deben de saberlo, aunque las dos son arterias coronarias. Tanto esta como esta. ¿Cuál es la de aquí? La izquierda. La arteria coronaria izquierda y la otra es la derecha. Principalmente, en porcentajes, la arteria que tiende más a taparse ante una aterosclerosis es la coronaria izquierda. Bien, cuando este émbolo viaja, no sé por qué estoy explicando esto no es de enzimas, pero si quieren se los explico. Sí. Bueno, perdón, es que me emociono y me pongo a explicar los temas. Pero bueno, cuando el émbolo, digamos, se formó este trombo, no sé, en la arteria braquial, se formó un émbolo ahí. Ese émbolo empezó a viajar por distintas razones. ¿Por qué? Porque la persona coagula además. La sangre está coagulando, aunque no haya una ruptura en el endotelio. Se formó el trombo. Ahí se formó un trombo. Aunque el trombo es un coágulo que se formó porque sí. Y si ese trombo empieza a viajar por el sistema circulatorio, se convierte en un émbolo. Ahora este émbolo puede llegar aquí, a la arteria coronaria izquierda. Estos son vasitos sanguíneos delgadititos. Ni aunque te los pongas aquí enfrente, puedes ver por el hoyito que tiene, por el lumen, porque es bastante delgado. Entonces llega el émbolo, llega aquí a la arteria coronaria y puede taparla. Si la tapa, la sangre que bombea el corazón, porque el corazón, para él solito se da sangre, que sale aquí de la aorta y sale por la coronaria izquierda, va a llegar y ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué pasa? Sale, se topa aquí con pared. Si se topa aquí con pared, todo este tejido miocárdico, todas estas células que se encargan de la contracción, no reciben sangre. Si no reciben sangre, no reciben glucosa. Si no tienen glucosa, no tienen energía. Si no tienen energía, no se pueden contraer. Si no se contraen, nunca van a bombear sangre. Y entonces estamos ante sé que se lo saben. Paro cardíaco. No es paro cardíaco. Estamos ante un infarto agudo de miocardio. Este infarto agudo de miocardio, un infarto es cuando un tejido deja de recibir, es cuando un tejido no está recibiendo aporte de sangre y muere. Bueno, no estaríamos directamente ante un infarto agudo de miocardio. Me pasó a decir algo. No le llega sangre, el tejido se vuelve isquémico. Después de que está isquémico, ahora sí entra en un infarto agudo de miocardio. El tejido está muriendo, no se está contrayendo, no está trabajando. Todo eso, ¿por qué? Porque la persona coaguló de más. ¿Por qué? Porque puede tener algún trastorno de la coagulación, algún problema ahí, pues el doctor le dijo, no, pues tome este anticoagulante. ¿Sale? Bueno, volviendo aquí a lo de las enzimas plasmáticas. Ahí disculpen que nos hayamos salido demasiado del tema, pero pues las enzimas plasmáticas, cuando hay alguna enfermedad que pueda alterar algún tejido, principalmente hepático, cardíaco o muscular, pues estas enzimas, estas células que tienen enzimas en su contenido pueden morir y van a liberarlas. ¿A dónde? Al plasma sanguíneo. Y una vez en el plasma sanguíneo, la concentración de enzimas, cuando ustedes vean una palabra o un símbolo que esté entre corchetes, significa concentración de lo que esté dentro de los corchetes.
Entonces la concentración de enzimas aumenta en el plasma sanguíneo. Y esto, que haya muchas enzimas, muchas determinadas enzimas en el plasma sanguíneo, nos es útil para fines diagnósticos, para poder diagnosticar daño tisular, daño en tejidos, como cuáles, los antes mencionados, hepático, cardíaco o muscular. Y también, aparte de ayudarnos a ver el diagnóstico, nos ayuda a ver qué tan extenso es el daño. Si hay, no sé, tantas enzimas plasmáticas que no deberían estar ahí, pues podemos calcular, no, pues han muerto tantas células. Pero si esas concentraciones enzimáticas son bastante elevadas, pues nosotros estamos diciendo, no, pues hay bastante tejido dañado de tal órgano. Y eso nos ayuda a evaluar el pronóstico que tiene el paciente. No, pues oiga, la neta, usted tuvo una lesión hepática bastante extensa, su hemilóbulo izquierdo del hígado sufrió un 80% de daño, murieron bastantes células, va a ser necesario que usted tenga medicación tanto tiempo, va a tener que llevar a cabo estos tratamientos, va a tener que estar bajo cuidados, no va a poder tomar alcohol para nada. ¿Por qué? ¿Quién se encarga de metabolizar el alcohol? El hígado. El hígado. El hígado. Entonces, todo esto, aparte de ayudarnos en el diagnóstico, nos ayuda a evaluar el pronóstico que tiene el paciente. ¿Y cómo diagnosticamos la función hepática? Los que vieron digestión y absorción de proteínas conmigo, vieron este tema. De hecho, es la misma diapositiva, pero con otro color. Hay unas enzimas que se encargan de las reacciones de transaminación, que son la aminotransferasa y, no, perdón, la alanina aminotransferasa, la ALT, y la aspartato aminotransferasa. ¿De qué se encargan estas dos? De transferir grupos amino de un aminoácido a otro. ¿Ok? El hígado es el que tiene en mayores concentraciones estas dos enzimas. Por tanto, si nosotros notamos que los niveles plasmáticos de estas aminotransferasas están elevados, nosotros podemos darnos a la idea que hay un daño en esas células. ¿Por qué? Porque esas células están ricas de estas enzimas. ¿Qué células son? Los hepatocitos. Que no se les olvide, células, hepatocitos principales del parénquima hepático. ¿Mande? Está desmuteado José Manuel. Gracias. Entonces, ¿qué puede causarnos que haya daño hepático? Principalmente un traumatismo físico. Si tú a un güey que está ahí parado le das un batazo en el hígado, ¿qué va a pasar? Oye, pues sufrió un traumatismo, ¿no? Entonces puede llegar a morir tejido del hígado. O también alguna enfermedad como la hepatitis, alguna hepatopatía, hepatitis ya sea viral o, ¿cómo se llama? No sé, o tenga algún otro trastorno genético que afecte al hígado, que puede llevar a cabo la lisis celular, pues va a tener como consecuencia que las enzimas se liberen a la sangre y pues eso nos sirve en un examen de laboratorio para diagnosticar si hay fallo o no. La alanina aminotransferasa es la enzima más específica. ¿Por qué? Porque el hígado tiene más afinidad por esta enzima. Entonces, si tiene mucha afinidad de esta y de plano la sacó, pues entonces ya sabemos que algo anda mal. Ya nos indica una enfermedad hepática. Y la aspartato aminotransferasa es más sensible. ¿Por qué? Porque el hígado tiene más cantidades de esta. Aspartato aminotransferasa, hay más cantidades. Alanina aminotransferasa es más afín. ¿Ok? Eso para la función hepática. ¿Y cómo llevamos a cabo el diagnóstico de tejido cardíaco, de células miocárdicas? Bueno, en el músculo cardíaco, los miocardiocitos son músculo liso cardíaco que es autónomo, es involuntario. Estos, para que bombeen sangre, se contraen, se relajan, se contraen, se relajan. ¿Ok? Y para que lleven a cabo eso, necesitan varias cosas. Necesitan unas proteínas que se llaman troponinas y necesitan de una enzima que se llama creatina quinasa. Aquí esto seca es creatina quinasa. Entonces, si nosotros vemos que en la sangre, en el plasma sanguíneo, hay mucha creatina quinasa, oye, pues el músculo la utiliza, güey, el músculo cardíaco lo está utilizando, ¿por qué tenemos esto aquí? Pues hay un daño
y esto nos ayuda a llevar a cabo un diagnóstico de que hubo infarto de miocardio. El corazón, los miocardiocitos utilizan el 5% de la actividad enzimática total de la creatina quinasa. La creatina quinasa es una enzima que se encuentra principalmente en tejido muscular, músculo estriado, músculo liso o músculo cardíaco. Y el músculo cardíaco utiliza el 5% de esta actividad enzimática, pero lo utiliza en una forma que se llama MB. Esta creatina quinasa tiene otras dos isoenzimas, la BB, la MB, que es la que utiliza más, y la MM. El corazón utiliza principalmente esta isoenzima, que es la misma que CKMB. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo nosotros llevamos a cabo estos estudios para el diagnóstico del tejido cardíaco dañado? Pues cuando el médico tiene dificultad para leer el electrocardiograma, pero pues un médico obviamente no debe tener dificultad para leerlo. Es difícil de leerlo, ¿por qué? Porque la persona anteriormente tuvo algún episodio de alguna cardiopatía. La persona a lo mejor tuvo un infarto hace 2 años, hace 1 año, y pues obviamente su electrocardiograma va a ser bastante diferente al de una persona que es totalmente sana. Entonces, el doctor que dice, no, pues, tuvo una cardiopatía hace tanto, pues, háganle este estudio, sáquenle sangre y verifiquen la concentración de la enzima esta. Bueno, después de que hubo un episodio de infarto agudo a miocardio, después de 4 a 8 horas de que la persona haya tenido la angina de pecho, va a aparecer la concentración de esta enzima en el plasma. La angina de pecho, ¿saben qué es? No. La angina de pecho es dolor torácico. ¿Ok? Las personas de ley ya debieron haber escuchado que cuando una persona va a estar ante un episodio, ante un infarto cardíaco, porque puede haber infarto cerebral, que es un ACV, un accidente cerebrovascular, pero cuando una persona está ante un infarto agudo de miocardio, ¿qué pasa? Me duele el pecho, me duele aquí en el hombro y siento que se va a ir el brazo izquierdo, ¿verdad? No, me duele demasiado, no aguanto aquí el tórax. Eso es una angina de pecho. A grandes rasgos, obviamente hay más fisiopatología, signos, síntomas, etcétera. Pero pues esto a grandes rasgos para que pueda ser de su fácil comprensión. Después de que la persona sufrió este episodio de la angina de pecho, después de 4 a 8 horas, esta enzima va a empezar a secretarse en el plasma sanguíneo. Y después de 24 horas va a alcanzar su máxima actividad ahí en el plasma. Después de 2 a 3 días que ya pasó el episodio, las concentraciones normales en el plasma de esta enzima vuelven a su estado normal. Es decir, aquí como vemos en la gráfica, después de que llega aquí a su punto máximo, va a ir bajando su concentración. ¿De quién? De la enzima esta, la creatina quinasa, la isoenzima MB. Hay otra que no es enzima, más bien es una proteína, que es la troponina cardíaca inhibidora, que esta actúa a nivel de los filamentos de actina y miosina para la contracción cardíaca. También nos ayuda como un valor clínico para diagnosticar el tejido cardíaco. Después de los 4 o 6 horas después de que la persona sufrió el episodio del infarto, pues va a llegar a un valor máximo en sus 8 horas, en sus 8 a 24 horas después. Aquí como vemos, el azul, este que está aquí en azul, es la troponina cardíaca inhibidora. También esta se libera en el plasma cuando hay infarto. Llega a su punto máximo y después de 3 a 10 días va a seguir elevada, aunque la persona ya se sienta bien, pero va a seguir elevada hasta que ya llegue a un punto y llegue a su límite de referencia. ¿Sale? Y bueno, eso fue todo. Este tema, de hecho, este tema de enzimas de escape es como que un extra que se encuentra en los libros porque siempre son como 1 o 2 páginas nomás. Y pues fue como que lo pusimos por gusto. Y parece que fue el que más les gustó porque los miré con más atención ahí. Y pues esto fue todo en la asesoría de hoy por parte de enzimas. Si tienen alguna otra duda me pueden decir tanto a mí como a Fernando o ponerlo ahí por el grupo. Y pues ahí ya vemos la posibilidad de pasarlos con otro asesor, o si nosotros tenemos la posibilidad de ser los asesores en el tema que necesiten ver. Y pues aquí están las bibliografías que utilizamos. Fue el Baines, el Ferrier, Marx y Laguna Piña. Si quieren mi recomendación de qué libro, pues el que les guste más. A mí en lo personal me gustó más Ferrier y Baines, pero el Baines lo van a utilizar mucho en el siguiente semestre. Si nos pueden pasar las diapositivas, fíjate que pues sí podemos, sí es posible, pero si los quieres para estudiar, yo no te recomiendo estudiar de diapositivas. Pero se las podemos pasar, no hay problema. Y pues eso fue todo.
¿Algún comentario que tenga alguno de ustedes? ¿Algo que decir? ¿Alguna otra duda? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué cambiamos para la próxima? No sé. Todo eso. ¿Cuántas asesorías a la semana vamos a tener contigo? Mira, las asesorías, cuando se dan en un club, ya sea de bioquímica, de anatomía, se deben seguir de preferencia a la par que lleva su docente. Ahorita, ¿en qué tema van en bioquímica? En carbohidratos. Carbohidratos. Ya están viendo en qué tema en específico más o menos, porque carbohidratos puede ser muchas cosas. En la glucólisis. Glucólisis. ¿Ya terminaron el tema? Lo vamos a empezar mañana. Nosotros estamos exponiendo. Están exponiendo glucólisis. Sale. Ajá. Y gluconeogénesis. Y gluconeogénesis. Mira, ahorita, si nos pasamos directamente a carbohidratos a la siguiente semana, nos estaríamos brincando todo vitaminas. Y vitaminas ya les comenté que a lo mejor no la podemos impartir ni mañana ni pasado. Y vitaminas va a venir en su examen departamental. ¿Ok? Pero la podríamos ver la siguiente semana y la semana siguiente a esa la miraríamos el tema de carbohidratos. Empezaríamos con glucólisis. Pero eso ya lo estaríamos viendo. Y lo de los días, respondiéndote a ti, Luis, pues los días pueden variar mucho. Como puede ser un miércoles, puede ser un jueves, puede ser un viernes. Tratamos de avisarles con la mayor anticipación posible, unos 4 o 5 días y así. Pero como tal, nosotros no decidimos la hora. O sea, nosotros tenemos una preferencia. Nosotros podemos decir, no, pues podemos dar asesoría a esta hora, este día, o tal hora, tal otro día. Y ya pues nos ponemos de acuerdo con todos los asesorados para que traten de asistir la mayor cantidad posible. ¿Y qué consejo nos darías para los departamentales? Mi consejo para los departamentales, yo se los comenté al principio porque esos exámenes de hecho están hechos para que reprueben literalmente, ya me lo han comentado otros doctores. Son exámenes que están bastante difíciles. La primera vez que yo hice uno, yo estaba bien estudiado, dije, pues me va a ir bien. ¿Y cuánto creen que me saqué? 2. Me saqué un 3 punto y algo. No me acuerdo, creo que fue en el primer departamental que hice, en este que van a hacer ustedes. ¿Por qué? Porque no me esperaba ese tipo de preguntas. Y un consejo para ese departamental, si en las opciones múltiples viene todas las anteriores o ninguna de las anteriores y de plano no se saben las respuestas, pongan esas. Siempre van a ser esas las respuestas correctas. Es el único consejo que les puedo dar. No sé si mi compañero Fernando les puede dar algún otro con los departamentales porque... No los quiero agüitar más para el examen. Muy bien. Es cierto que por más que estudies, esos exámenes sí están hechos para que uno lo repruebe. Es cierto, también lo he escuchado. Y pues ni modo, no podemos decir nada por una vez que hagan el examen, ustedes se van a dar cuenta de qué es lo que van a preguntar. Yo hasta ahorita, en segundo año, es que me estoy dando cuenta qué preguntan y cómo lo hacen. Entonces, hasta ahorita no he tenido ningún examen, pero sí también tres, cuatro saqué mi primer examen de bioquímica. Y el más alto fue de 6. Y se me hizo la gran cosa. De hecho, perdonen por estar masticando, pero lo dijo un doctor cuando hicimos ese departamental. No, pues ya escucharon que el más inteligente sacó 7. No, ese tiene un cerebro de alienígena, dijo el doctor Memo. ¿Qué maestro de bioquímica les dio en primer semestre? A mí me dio el doctor Cuauhtémoc. Muy buen docente, la verdad. Buena persona. Y de hecho, pues yo lo considero mi amigo, porque ahí entre él y yo nos estuvimos apoyando durante las brigadas de vacunación. Yo estuve como coordinador en el punto del cuartel militar en una jornada y estuve como coordinador en el punto de Cosalá. Y pues sí, muy buen docente, la verdad. Explica bastante bien y creo, puedes por favor repetir el examen. ¿Qué cosa? El consejo. Si en sus opciones múltiples está todas las anteriores o ninguna de las anteriores y de plano no se las saben, pongan esas. Y esos exámenes los hace el doctor Camberos. Y pues si alguno de ustedes es su docente, pues mucha suerte porque sí lo toma mucho en cuenta. Y nomás es echarle ganas, tratar de leer, comprender los temas. Pero mi recomendación siempre va a ser, estudien para que aprendan y entiendan el tema. O sea, los exámenes los hace varios docentes, principalmente el doctor Camberos porque él es el titular de la materia y el que dirige, creo, lo del sistema de ciencias de la salud, no sé cómo está bien eso, pero lo hacen entre varios docentes.
Pero mi consejo siempre es no estudien para el examen, estudien para que ustedes aprendan y lo puedan aplicar a la clínica. Porque más adelante, cuando estén en el internado, estén en clínicas, ¿de qué les va a servir? No que el inhibidor competitivo va a elevar la velocidad máxima en la ecuación de Marcus-Menten. Oye, güey, no sé, güey, ¿qué tiene la persona? Estudien para que entiendan y lo puedan aplicar después. No estudien para memorizar y pasar un examen. Nunca sirve de eso. Y pues si no hay alguna otra pregunta, pues me quiero ir a cenar. Hay una disculpa. Si no, me quedaría aquí y luego tengo que hacer un resumen antes de las 11:59 p.m. de un artículo de 15 hojas que no he leído. Y así. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Pues nomás darte las gracias por tomarte el tiempo, porque pues la verdad creo que puedo hablar por mis compañeros de que lo necesitábamos mucho. Muy bien. No, de nada. Estas son las asesorías con todo gusto. Tanto como les sirve a ustedes, me sirve a mí. Me sirve a mí porque la repetición de los temas, explicárselo a alguien más, son las mejores estrategias de estudio. Si yo se los digo a ustedes y en otra semana se los digo a otro grupo de estudiantes y la otra semana se los digo a otro grupo de estudiantes, a mí ya nunca se me va a olvidar y voy a tratar de dominar el tema lo más posible. Así que muchas gracias a ustedes por estar aquí, prestarnos atención tanto a Fernando como a mí, que esto nos ayuda tanto en su formación como en la de nosotros como asesores. Y nada más. Gracias y provecho en tu cena. Dale, bye. No, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Igual, Gracias. ahí por el grupo ese Adiós. de asesorías de bioquímica estaríamos poniendo de acuerdo para la siguiente sesión y si nos brincamos directo a carbohidratos o vamos a vitaminas. Pero probablemente lo que queda de aquí a su examen departamental ya no podremos dar otra asesoría, más los que comenté con los grupos, con los muchachos del 1, a lo mejor miraríamos lo de digestión y absorción de proteínas. Pero bueno, muchas gracias por asistir. Nos vemos. Buenas noches. Estudien. Hagan la tarea. No sé. Igualmente. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.